hágame preguntas a medida que vamos desarrollando el tema, pero son temas sencillos, ya van a ver, son cosas que ya lo vieron a lo largo de la carrera. Este, la teoría que vamos a ver hoy involucra el tema del lenguaje de programación y los paradigmas de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Dice que es algo que, una notación que sirve para comunicarse en la computadora con la que deseamos que haga algo. Eso sería algo clásico, pero no es así, digamos. Es un sistema notacional para describir computaciones de forma legible, tanto para la máquina como para el ser humano. ¿En qué lenguaje, y esta es una pregunta, qué lenguaje es el que entiende una computadora? ¿Lenguaje máquina sería? Solamente el lenguaje máquina. ¿Entiende el inglés o el castellano? No. No, entonces hay que, se utilizan, por eso le dice, fíjense, un sistema notacional que es el que le dice qué es lo que tiene, cómo tienen que describir, digamos, esas asociaciones para poder hacer un programa. ¿Estamos? Y esas asociaciones tienen que ser legibles por parte de una persona, digamos. Hay notaciones que son difíciles de... Hay lenguajes de programación que son difíciles de interpretar. Yo programé un tiempo en RPG 400, que es un sistema de... Este, para equipos grandes, digamos, para S400, y es muy complicado programar ahí. Es más, todos los programadores que hay, la mayoría se murieron, ¿no? porque, porque era un lenguaje de los años 70 y lo único que me demostraba era una planilla, y en la planilla ustedes colocaban, no sé, en la fila 10, columna 20, y tenían que poner una L si el archivo, una I si el archivo era indexado, y hacer una lectura. Y era muy posicional y era muy complicado de trabajar, digamos. Hoy en día hay lenguajes que son mucho más fáciles por ahí de programar, y otros un poquito por ahí un poco más complicados. Van a ver, creo que al final de esta diapositiva hay un gráfico que muestra que el que más se está usando ahora, o la tendencia es Python, digamos, y Java por eso lo está dejando de usar un poco. Hay lenguajes, yo programé un lenguaje que son pseudo lenguajes, digamos, porque, por ejemplo, GNexus. GNexus lo que hace es un desarrollo del análisis más que de programación en sí. Entonces, está bueno porque ustedes escriben muy poca línea de código y genera mucho código. Y ese código se puede compilar para casi cualquier cosa, ¿no? Pero es un software pago. Este, bueno, la computación son procesos de manipulación de datos, procesamiento de texto. Tiene que haber una legibilidad por parte de la máquina, o sea que la máquina lo tiene que llegar a entender, y tiene que ser legible por parte del ser humano. Fíjense que esta definición es la que, si después van al final o van a flotante, la tienen que decir, o por lo menos explicar, digamos, las tres partes, digamos, de la cual consta, ¿estamos? Que sea computacional, legible para la máquina y legible para el ser humano. Fíjense, en este es el, sí, este es el ranking TIOBE de lenguaje de programación. Fíjense que el lenguaje más usado, ¿cuál es? C, ¿Y por qué ese? porque es multiparadigma. Sí, porque puede ser también porque es multiparadigma, pero hay mucho, fíjense que el mismo Windows está escrito en C, o sea que casi todo, digamos, lo que ustedes, este, inclusive el mismo Python, el mismo Java que ustedes vieron, o los C++, casi todo está basado en un C clásico, en el C clásico, digamos. ¿Estamos? Entonces tiene muchas funcionalidades. Fíjense en que Python, no sé si logran ver esta flechita verde. Bueno, esta flechita verde le dice el crecimiento que tuvo, digamos, perdón, Python dice que subió. El segundo era Java hasta el año pasado, y ahora el tercero es Java y el segundo es Python. ¿Estamos? Hay algunos profesores, por ejemplo, de la facultad que proponen que metodología de la programación lo vean con Python, lo cual no sé si es tan bueno, digamos, pero el tema de Python es que tiene muchas ventajas, digamos. Se utiliza mucho para el tema de data science, pero yo he visto a mucha gente que está haciendo páginas web con Python y anda bastante bien. Sí. De Han todos modos, Java implementado, tiene mucho... ¿Cómo?
En este año implementaron en metodologías, estaba viendo yo en un grupo, ahora están viendo Python. Está bueno, digamos, eso, digamos. Pero no sé si es muy didáctico, digamos, es un poco duro por ahí de ver, pero está muy bueno, digamos. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Fíjense que después está Java, C++, está alguna versión de Java, JavaScript, PHP, que también se utiliza bastante. Yo cuando estuve como director del Ministerio de Gobierno, de Seguridad, todo lo hacíamos con PHP, porque PHP es muy livianito, digamos, entonces máquinas viejas, obsoletas que ustedes no, por ahí se estaban dejando de usar, digamos, la podrían salvar o recuperar con PHP y de todo web. Y bueno, SQL, fíjense que está, digamos, eh, aunque no es específicamente, es un lenguaje de programación, pero no específicamente para hacer desarrollo web, nada similar, digamos. ¿No? Bueno, fíjense que para los lenguajes de abstracciones en los lenguajes de programación se ve mucho lo que es la abstracción de datos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es mejor? ¿Que tenga mucha abstracción o que tenga poca abstracción? ¿Qué es lo que entienden ustedes por abstracción? Eso lo vieron en otras materias también. ¿Qué es lo que entienden ustedes por abstracción? La abstracción básicamente es lo que, cómo se enmascara, digamos, o lo que ustedes ven en un lenguaje de programación. Entonces, si tiene mucha abstracción, significa que ustedes, por ejemplo, con una sola instrucción van a poder hacer muchas cosas. ¿Estamos? Pero hay lenguajes donde tiene muy poca abstracción y tiene que escribir mucho, digamos, o demasiado. Este, Java o Python estarían en un punto intermedio, casi tirando a que sea a que sea poca abstracción, porque fíjense que tiene que escribir mucho código. Lo que pasa es que también tiene muchas rutinas que le facilita mucho el trabajo, ¿no? Entonces las acciones pueden ser básicas, por ejemplo la representación interna de valores de datos comunes a las computadoras. Fíjense, el ejemplo clásico es cuando, fíjense, acá estamos hablando de abstracciones de datos, ¿no? Entonces, las abstracciones de datos, fíjense que para los datos puede haber una abstracción básica. Por ejemplo, si yo pongo x de tipo integer, lo que estamos diciendo es que es una variable de tipo entera. ¿Estamos? Hay abstracciones que son estructuradas. La estructura de datos es el método principal de la abstracción de colecciones. Por ejemplo, el arreglo. Entonces, si yo pongo int igual a de 10, es una abstracción estructurada. Lo que yo estoy acá definiendo es un arreglo. Entonces, ustedes pueden tener abstracciones básicas, como la variable, digamos, que ustedes definen, o una abstracción estructurada un poco más compleja, que sería un vector, por ejemplo. Si tienen abstracciones unitarias, dice que es un programa extenso, que puede resultar útil, incluso necesario, que puede relacionar código. En Java, por ejemplo, serían los paquetes que usted tiene en Java. Que usted ya tiene esa abstracción de datos ya incorporada, que es cuando ustedes, por ejemplo, en el Executor Framework, podían utilizar esos paquetes ya de Java ya predefinidos, digamos. En Pascal también tienen las librerías, cuando ponían use CRT o el lenguaje que ustedes vean, digamos. Entonces, dentro de los datos, ustedes tienen tres tipos de abstracciones: básicas, estructuradas y unitarias. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense, también hay abstracciones de control, y esto ya se refiere a las propiedades de transferencia, de control o las modificaciones de la trayectoria de ejecución de un programa en base a una situación. Básicamente son las sentencias o cómo se van a modificar esas sentencias. Pueden ser bucles, sentencias condicionales o llamadas a procedimientos. Entonces, ocurre lo mismo que con la abstracción de datos. Pueden ser básicas, por ejemplo, las sentencias de un lenguaje que combina instrucciones de máquina en una sola sentencia. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo una instrucción, por ejemplo, x igual a x más 3, es casi transparente a una instrucción, a una sentencia, a una instrucción de máquina. Entonces, el compilador no tiene muchos problemas para diferenciar o para convertir esta instrucción. Es una abstracción básica. Luego tenemos la abstracción estructurada, que divide un programa en un grupo de instrucciones anidadas dentro de pruebas. Por ejemplo, fíjense, cuando yo le pongo si A es mayor que 0,
Entonces contador es igual a 2 y si no contador es igual a 0. La redacción de procedimientos, por ejemplo, involucra la declaración de procedimiento y la invocación de procedimiento. O sea que en las acciones estructuradas se cuentan la definición de los procedimientos, funciones que ustedes vayan a trabajar. Fíjense, ustedes tienen acá, por ejemplo, un procedimiento, creo que ese era el máximo común divisor y poner los parámetros, pero tienen la declaración del procedimiento y la invocación del procedimiento. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia hay entre la declaración de procedimiento y la invocación de procedimiento? ¿La declaración en qué consiste? O sea, sería crear una función, ¿no sería? Claro, es El solamente declarar. es crear la función y escribir las sentencias que van a estar dentro de esa instrucción. Por eso cuando ustedes pongan procedura, el nombre del programa es, y le ponen todo el procedimiento, están haciendo la declaración del procedimiento. ¿Y la invocación del procedimiento en qué consiste? O sea, ya sería en llamarlo, o sea, Cuando, bueno, invocarlo, llamarlo para que haga lo que el código, lo que ya dice, ya está declarado antes. sí, es llamarlo, invocarlo, digamos, cuando ustedes lo ejecutan ese procedimiento. Entonces, fíjense que tienen las acciones básicas, que son las instrucciones sencillas, digamos, que son equivalentes casi a una sentencia, a una instrucción de máquina, o sea que ustedes esto lo podrían ya llevar a un lenguaje de bajo nivel, que es muy fácil de implementar. Y hay también las acciones estructuradas, en las cuales ustedes definen los procedimientos y luego los ejecutan. Y luego también tenemos las acciones unitarias, que es una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados lógicamente con otras partes. Eh, Esto es cuando, por ejemplo, en la programación paralela que permite ejecución, sincronización y comunicación, por ejemplo, los hilos en Java. Los hilos en Java es una instrucción completa, digamos, porque les permiten hacer todo, digamos, que es lo que ustedes vieron en el primer semestre, la ejecución, la sincronización y la comunicación. En Pascal sería, por ejemplo, el uso SRT, ¿estamos? Son las unidades completas, digamos, que les permiten hacer una serie, una serie de operaciones. Entonces está dividido en tres partes la operación de control: la básica, la estructurada y la unitaria. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? Miren que en el práctico van a tener que hacer un lenguaje después. No, mentira. Ah, diga, sí, sí, se entendió. No, pero estaría bueno, digamos, que ustedes hagan su propio lenguaje, digamos, solo que bueno, no es el objetivo de la materia. Pero bueno, tienen que entender los conceptos básicos porque si ustedes aprenden C o aprenden Java, van a ver que tiene todo más o menos el mismo formato, pero no siempre todos los lenguajes son parecidos. Si ustedes programaran en GNexus, por ejemplo, que es el que yo les mencionaba, que es un lenguaje de muy alto nivel, digamos, tiene que escribir muy poco código, entonces es muy diferente, digamos. Si ustedes programaran en COBOL, COBOL es demasiado bajo nivel, entonces para escribir el famoso Hola Mundo, usted tiene que escribir alrededor de 80 líneas para un Hola Mundo. Pero ese COBOL es el que utilizan, por ejemplo, la mayoría de los bancos, porque en los años 70 ya empezaron a trabajar con ese lenguaje y todavía se sigue manteniendo, ¿no? Y igual, de todos modos, COBOL también trabaja con una base de datos relacional que es DB2. Bueno, entonces la definición de lenguaje formal dice que un lenguaje de programación necesita una descripción completa, formal y precisa. Y otra razón es que, bueno, ¿por qué tiene que ser completo? Porque mientras más completo sea, va a tener más opciones, digamos. Formal, porque tiene que estar escrita siempre de la misma forma, igual que tiene que ser precisa. Por ejemplo, en Java, ¿cuál es la primera instrucción que usted tiene que escribir? ¿Cuál es la primera instrucción que escriben en Java? ¿Y sería el nombre de la función main? Claro, claro, y lo último que escriben en Java, lo que le da, lo que le indica que el programa se termina, ¿qué? ¿Hay alguna instrucción? ¿Alguna sentencia? ¿Algún símbolo o algo? ¿Cómo saben que termina? ¿Termina con un en? ¿O con qué termina Java? El Ah, con un cierre de corchete. la llave que no.
Sí, con las llaves, pero fíjense que también hay un punto. Estamos, bueno, eso, digamos, es la formalidad que va marcando, digamos, dónde termina y dónde comienza cada parte, digamos, lo de las llaves, digamos. Y en otro lenguaje a veces se hace con paréntesis, y en otro lenguaje se hace con un begin end, digamos. En SQL, por ejemplo, cuando en los procedimientos se hace a través de un begin end, pero bueno, todo depende de con qué lenguaje ustedes estén trabajando. Entonces, lo que nosotros buscamos es una independencia de la estandarización. En este aspecto hay algunos lenguajes que son más independientes que otros. Por ejemplo, Java es independiente o no. Independiente se refiere al sistema operativo, ¿no? A que un lenguaje, a que un programa que yo haga en Windows se puede escribir en Linux o este, o en el tipo Claro, grande. es multiplataforma. Sí, en este caso sí, digamos. Java sí. Hay otros lenguajes que por ahí no son tanto. C también depende por ahí de las versiones, pero sí. Es necesario conocer el comportamiento del programa de interacción, digamos. Es otra razón que ustedes buscan. Quieren saber, digamos, qué es lo que hace su programa, digamos, de una forma legible. Yo trabajé en una empresa en Tucumán y, la empresa de Tucumán tenía trabajaba en este lenguaje que yo les digo que era en COBOL, y ellos hacían para un banco y tenían programas que tenían alrededor de 30 o 40 años de escrito. Entonces imagínense si ustedes no hacen de forma correcta, o no está bien indentado, o no está bien descrito, o ponen el nombre de cualquier variable, después de 30, 40 años, primero que el programador que lo hizo seguramente ya no estaba, y el que tenía que corregir eso no lo iba a corregir, digamos. Entonces, eso es lo que buscan, digamos, con un lenguaje de programación, tratar de que ustedes al ver la instrucción sepan o entiendan qué es lo que hace el comportamiento del programa y la interacción que hay. ¿Estamos? Y otra es los requisitos de una definición formal que implica una disciplina. La disciplina en el diseño del lenguaje. Por ejemplo, para hacer una asignación, algunos lenguajes utilizan un igual, otros utilizan el dos punto igual, o para terminar una instrucción, algunos terminan con un punto y coma, o algunos, Python, por ejemplo, lo hace a través de la indentación. Entonces, donde ustedes terminan la indentación es donde termina esa sentencia. Entonces ahí saben que terminó el while, por ejemplo, y que eso no lo tienen por ahí en otros lenguajes. Entonces es muy distinto. Entonces buscan una disciplina que le ayude a todo, digamos. Entonces esas son las tres razones, digamos: la independencia, entender cómo es el comportamiento del programa, y la disciplina que, eh, que se sigue dentro del programa. Bueno, después interviene lo que es la sintaxis y la semántica. La sintaxis, fíjense, es lo que está relacionado con, con la estructura, y la semántica con el significado. ¿A qué se refiere eso? Cuando yo pongo, por ejemplo, A igual a B más C, ¿qué me dice la sintaxis de esa instrucción o de esa sentencia? Si yo pongo A igual a B más C, ¿cuál es la estructura? Alumnos, ¿cuál es la estructura de esa instrucción? A igual a B más C. O sea, sería que lo que está del lado, a ver, el lado derecho del igual, esa operación se guarda en la que está del lado izquierdo del igual, sería así, ¿no? Sí, pero eso sería la semántica, que sería el significado, que lo que está a la izquierda se asigna a lo que está a lo que está a la derecha, digamos. Eso sería la semántica o el significado. La sintaxis es cómo se tiene que escribir. Por ejemplo, si yo pongo A igual más C, ¿qué tipo de notación es? ¿Notación infija, posfija, o creo que es sufija? O sea, la notación, ¿cómo se escribe? ¿El operador dónde está? ¿En el medio, adelante o atrás? Al final. En el Infija medio. es al medio. Fíjense. Entonces, fíjense, si yo le digo, por ejemplo, y todo tiene ese significado. Por ejemplo, el lenguaje que ustedes hablan, que el lenguaje castellano tiene un significado. Si yo digo, mi gato se murió, ¿cuál es la sintaxis de esa oración?
La sintaxis se refiere Está sujeto y predicado sería. a sujeto y predicado, digamos, que es el lenguaje castellano, digamos. ¿Y cuál sería la semántica de eso? Su tristeza. Que se me olvidó, fíjate. Bueno, entonces le dice la sintaxis, por eso cuando ustedes vean, digamos, tienen que diferenciar, digamos, lo que es la sintaxis o la estructura que ustedes tienen. Dice, la sintaxis es la descripción de la manera en que las diferentes partes del lenguaje pueden ser combinadas para formar otras partes. Generalmente en los lenguajes de programación lo que se hace es que no se deja muy arbitrario que la sintaxis se puede escribir de cualquier forma. En un lenguaje hablado, digamos, como el castellano o el inglés, sí hay más de una forma de escribir, digamos, la voz activa, la voz pasiva. Por ejemplo, bueno, el if, dónde tiene que ir el if, qué es lo que tienen que colocar después del if, igual que después del else. Esto es lo que ustedes ya vienen trabajando, digamos. Dice, un problema relacionado con la sintaxis del lenguaje es su estructura léxica y se similar a la ortografía de un lenguaje natural. La estructura léxica es la estructura de las palabras, ¿no? O tokens. Ya vamos a ver después en los paradigmas que esto puede variar, digamos, no es siempre de la misma forma. La notación infija que estamos acostumbrados en un lenguaje, en el lenguaje que el tradicional, digamos, no es tan tradicional en otros lenguajes. La semántica tiene que ver con el significado, la dificultad. Dice, para describir el significado de una porción del código involucra algún tipo de descripción. No existe una manera estándar de hacer esta descripción. Y esto, fíjense, en Java por ahí la semántica era sencillo, digamos, porque ustedes tienen que tienen que ver cuál es el resultado que obtiene, digamos que sería, no sé, calcular el máximo común divisor o calcular el cuadrado de un número o la operación que esté involucrando. Pero hay lenguajes donde esto no es tan transparente. En Python, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer escriben un procedimiento, en el procedimiento ustedes en el procedimiento definen una red convolucional o una matriz, digamos. Pues en realidad una red convolucional es una matriz, digamos. No saben específicamente cuál es el resultado final que van a obtener, digamos. Entonces puede ser por ahí difícil de interpretar, ¿no? Por ejemplo, el significado del if, C, digamos, ¿qué es lo que hace un if? ¿Qué es un if? Es una condición, digamos, que se ejecuta si se cumple algo o no, digamos. Y lo inconveniente es que la descripción menciona qué ocurre si la condición se evalúa igual a cero, o sea, qué ocurre si hay algún tipo de problema, digamos, con esa instrucción. Y si el if es seguro en el sentido que existen o no otros mecanismos de lenguaje que permitan que se ejecute el enunciado de un enunciado if sin la evaluación correspondiente. O sea, ¿qué pasa si yo salto ese if, digamos? ¿O qué pasa si yo hago una división por cero? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese lugar? Digamos, si yo divido un carácter por cero, ¿qué es lo que puede ocurrir, digamos? Hay lenguajes que hacen ese control y hay lenguajes que no lo hacen, digamos. O sea, por ejemplo, cuando ustedes veían en Java, ¿cómo controlaban los errores? ¿Tenían algún bloque que permitía controlar los errores o no? Tricats. Y bueno, eso está, digamos, en Java, pero hay otros lenguajes que no les permite hacer eso y es mucho más difícil de interpretar o de manejar, digamos, el lenguaje sin ese tipo de instrucciones. Se han desarrollado sistemas de notación para definiciones formales, la semántica operacional. Fíjense, la semántica operacional acá se refiere, o sea, al significado operacional o cómo se ejecuta, digamos. La semántica denotacional, las funciones de valoración, o sea, qué es lo que va a devolver esa función. Y la semántica axiomática, que es la correctitud del, del código que ustedes tengan escrito. ¿Estamos? Entonces son tres cosas diferentes, digamos. Creo que en el práctico que van a ver, tienen algunas que le plantean algunas oraciones y le dicen si es operacional, denotacional o axiomático según el tipo de error que ustedes vean ahí. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguno? Sí, está bien. Terminamos ahora. Ahora comenzamos con la, con la otra teoría. Este, Fíjense que son cortitas, así que no deben tener mayores problemas. Fíjense que, ¿ven esto? El grafiquito que está acá arriba. Fíjense que uno dice 3
por uno, acá se ve 4, digamos, 1, 2, 3, 4, y acá ve 3. ¿Estamos? Entonces, un paradigma puede ser, en pautas generales, digamos, la forma estándar en la cual se viene trabajando en un ámbito, digamos. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, se habla de que el paradigma cambió, digamos, porque si ustedes se fijan en el 1500, digamos, se daban las clases magistrales, que era con un profesor delante del pizarrón y daba sus clases, y en el año 2020, con el tema de la pandemia, cambió completamente. Ahora ustedes están sentados en su casa, algunos estarán tomando mate, otros estarán con el celular, pero cambió completamente, digamos. Y lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Hay paradigmas, digamos, formas de trabajo que de una forma es algo, digamos, que se trabaja de una forma en un sentido y de otra forma con otro paradigma, ¿estamos? Y no es que a veces no es que uno sea mejor que el otro, pero para diferentes situaciones sí puede ser mejor que el otro, ¿estamos? Fíjense, una definición de un paradigma de programación dice que representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. O sea, si yo tengo que hacer si yo tengo que hacer una página web, es muy probable que lo haga como ustedes lo hicieron con Java o lo hagan con Python, digamos, pero no creo que lo hagan con C, aunque se podría llegar a hacer, pero no. Pero si ustedes quieren resolver, no sé, el problema en una máquina o en una máquina de una fábrica, o van a ver el software que está escrito en la máquina de esa fábrica, lo más probable es que esté escrito en C, digamos. Entonces, hay paradigmas para todo. Entonces, es una propuesta tecnológica adaptada para una comunidad de programadores y desarrolladores. Mientras más gente la use, más grande va a ser esa tendencia o ese paradigma. Eh, Dice, en un principio el lenguaje de programación imitaron y abstrajeron las operaciones de una computadora, por lo cual el tipo de computadora por el cual fueron escritos tuvieron un efecto significativo sobre el diseño. Fíjense, ustedes están acostumbrados, o lo que vieron desde el primer año hasta que llegaron a esta materia, era trabajar con la estructura de von Neumann. La estructura de von Neumann es la clásica, digamos, tienen la memoria central, que tiene una memoria RAM, una memoria ROM, una unidad central de proceso, un bus de control, bus de dirección y bus de datos e instrucciones. ¿Qué fue lo que cambió en esta arquitectura de la actualidad con las máquinas actuales? ¿Cambió algo o no cambió nada? Sigue Sí siendo lo dijeron que había cambiado, creo, pero no me acuerdo qué, porque dicen que este modelo ya quedó antiguo, pero, o sea, es una base, pero ya quedó anticuado. Así habían dicho, ya me acuerdo cuál era. Bueno, pero fíjense que esto que estuvo, no sé, del año 60, 70, en los años 70 creo que llegaron las primeras máquinas IBM a Argentina. En un primer momento estuvo bien, digamos, pero esta unidad central de proceso era única en su momento. Ahora ustedes, en el celular que ustedes tienen 2, 4, 6, 8 núcleos, no sé cuántos tendrán, y cuántos procesadores también tienen, digamos. Entonces esto ya deja de ser único, entonces las instrucciones también tienen que cambiar. Fíjense que la ejecución era secuencial y había un uso de variables y de asignación. Eso es lo clásico, digamos, y en lo cual ustedes también vienen trabajando en primer y segundo año. Ahora, ¿cómo se clasifican los paradigmas? Hay varios paradigmas. Por ejemplo, ahí puede haber un paradigma, el imperativo procedural, dice que incluye el lenguaje de programación cuya característica principal es una secuencia de enunciados. Este, Java será un paradigma imperativo procedural, que es lo que ustedes vieron. Es una secuencia de enunciados. Tiene una entrada, el programa y la salida, o es un poco más, digamos. Y sí, sí sería. Sí sería, pero en realidad, ¿por qué se caracteriza Java, digamos? Porque tiene toda la parte de orientación a objetos, que vamos a ver, digamos. Acá entrarían un lenguaje como Pascal, por ejemplo, estamos en el imperativo procedural. Luego tienen un paradigma funcional que está basado en la definición de predicado de corte más matemático.
Este, un paradigma lógico, acá en el funcional estaría lib y en el lógico está basado en una lógica simbólica, que sería tipo los lenguajes como Prolog, por ejemplo, un paradigma paralelo concurrente que le permiten hacer programación concurrente, que no todos los lenguajes le permiten hacer programación concurrente. Según la versión de C con la que ustedes trabajen, o Java, por ejemplo, ya tiene, digamos, esas librerías para trabajar en forma concurrente. Pero no todos los lenguajes trabajan de esa forma. Por ejemplo, hay un Pascal concurrente que les sirve para hacer concurrencia. Y hay algunas versiones de C que también les permiten hacer, digamos, concurrencia. Y un paradigma que es la orientación a objeto, que utiliza los mecanismos básicos que ustedes vieron, por ejemplo, objetos, mensajes, métodos y clases, y características de abstracción, herencia, encapsulamiento y polimorfismo. Java está dentro de esto y C++ también, digamos, pero no deja de ser, digamos, aparte de una orientación a objetos, también utiliza los conceptos básicos del imperativo procedural, ¿no? Hay una combinación de eso. Igual, de todos modos, no es el objetivo de la materia, digamos, que vean todo, porque aunque ustedes ya vieron el tema de orientación a objetos y el procedural, pero por lo menos que conozcan, digamos, porque no todas las carreras lo tienen, que existe otro tipo de paradigmas, ¿estamos? Y que según 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 la necesidad que ustedes tengan, van a implementar uno u otro. Bueno, y hay otra que es dinámica, dirigida por eventos con restricciones, multiparadigma, reactiva, específico de dominio. ¿Conocen el hiperlibertad de Salta? ¿Alguno conoce o no? ¿Alumno? ¿Alguno conoce el hiperlibertad o no? Yo no. ¿No? Bueno, es un No, no entendí. bueno, es un supermercado grande que está en Salta. Y ellos cuando comenzaron, si no me equivoco, hace como 20 años, trajeron un programa que estaba exclusivamente hecho en Prolog. Y en su momento estaba muy bueno, por lo que me dijeron. Lo que pasa es que acá en Jujuy, en Argentina, no siempre se trabajó con paradigma imperativo en ese momento, digamos. Entonces, tiraron todo el software. Y era un software que manejaba todo el tema de las cajas que vino de Estados Unidos y estaba bien desarrollado. Pero la gente de acá no supo aplicarlo, digamos, porque no había programadores para ese, para ese paradigma. Entonces, se desperdició. ¿Cuáles son los paradigmas los futuros paradigmas imperativos? Y esto tenganlo en cuenta porque generalmente les pedimos, no todos, pero por lo menos que 3 o 4 de los puntos básicos, digamos, que diferencia cada paradigma, lo sepan, digamos, se los pedimos cuando van al final o cuando van al coloquio. Fíjense, pueden haber instrucciones de 1 a m, que una instrucción equivale a muchas instrucciones de máquina. Por ejemplo, el C igual a más B, tradicional. Hacen ustedes 3 instrucciones, un load, un add y un store, digamos, serían 3 instrucciones de lenguaje de máquina. ¿Está? El secuencial, que dice que las instrucciones serán ejecutadas de forma secuencial, o sea, una instrucción debajo de otra. Hay una asignación, o sea, en todo el lenguaje, fíjense que ustedes pueden hacer A igual a más B. eh, Siempre tiene que haber una asignación, digamos, de alguna forma. Fíjense que esto parece una tontera, pero no todos los lenguajes tienen asignaciones, ¿no? Entonces se tiene que trabajar de alguna otra forma. Lisp, por ejemplo, no tiene. Es modular, la programación se lleva a cabo modularmente usando procedimientos y funciones. O sea, Lisp no lo tiene, pero utiliza la recurrencia para hacerlo, ¿no? Se hace de otra forma, digamos. Es estructurado porque usa estructura de transferencia definida como el while, el if, el case, calls. O sea, es estructurado porque ya tiene su estructura definida, ¿no? Es estático porque se puede compilar, luego puede ser ligado y cargado a priori. Eso significa que ustedes pueden armar un ejecutable y después correrlo, digamos. El solitario que ustedes alguna vez corrieron que ustedes cuando se ponen a jugar por ahí eh,
con su computadora, digamos, si ustedes se fijan, el solitario es un exe, entonces es estático, digamos. Si yo lo borro, no voy a poder ejecutarlo, digamos. Hay algunos programas que no se pueden borrar de Windows, ¿no? Los tipos de datos pueden ser diversos, como enteros, reales, alfanuméricos. No se modifica el código en ejecución. El programa no modifica el código. Eso significa que si yo estoy ejecutando, en el mismo momento en el que estoy ejecutando, no puedo modificar el código que yo ya tenía escrito previamente. Es como que es estático. O sea, si yo armé mi ejecutable, yo no puedo modificar ese código. Hay programas que sí me permiten hacer esta modificación en tiempo de ejecución. Los punteros son limitados. En lo posible el programador debe usar punteros cuidadosamente, digamos. Acá los punteros se referían a que, por ejemplo, en los lenguajes de programación viejos habían punteros o estructuras como GoTo, por ejemplo, el Go, que está prohibido en el sentido de que no es recomendable que lo hagan porque le permitía saltear un código, digamos. El Basic viejo, digamos, también lo tenía, digamos, todo Go, pero era muy difícil después de interpretar, digamos, de hacer. No se aconseja el uso de GoTo, que era por lo que le decía anteriormente. Por ejemplo, el Fortran, el Algol, el Basic, el Pascal, el C. De estos lenguajes, fíjense que el C es el más usado y Fortran en algunos ámbitos todavía se sigue usando. ¿No? Bueno, fíjense que Pascal se adaptaría con todo esto, con todos estos postulados, perdón, Pascal no, Java. O sea, se adaptaría con todos estos postulados, el lenguaje Java, ¿sí o no? Instrucciones de 1 a m, secuencial, asignación, modular, estructurado, estático. Java, ese pertenece al paradigma imperativo o procedural. ¿Tiene esos postulados, sí o no? Parece que los últimos dos, el 9 y el 10, no lo cumple para hacer un proceso imperativo Java. Sí, en la mayoría sí, digamos, pero estos dos, por lo menos que yo conozca, Java no tiene los punteros del Go, digamos, Go tradicional que existía en otros lenguajes. De todos modos, digamos, como yo le decía, cuando ya hablamos del paradigma orientado a objetos, van a ver que incorpora estos postulados que ustedes tenían más los propios del paradigma orientado a objetos. Lo mismo pasa con el concurrente, ¿no? Para el funcional, fíjense que la forma funcional es más las expresiones de expresiones igual a aplicaciones. Esto significa que, bueno, vamos a ver algún ejemplo de cómo se escribe una línea de código en Lisp, por ejemplo, que es totalmente distinta a lo que usted tiene en el paradigma procedural, digamos. Ahí sí hay una gran diferencia. Entonces, si hay expresión, y en expresión el resultado del valor de su subexpresión. Eso es para los que ya cursaron desarrollo sistemático del programa, el tema de las recursiones. Una expresión puede ser usada como una función que forma parte de otra función, digamos, o una recursión que forma parte de otra recursión, ¿no? Tiene otros conceptos como por ejemplo la recursividad, por ejemplo que hace un uso extensivo de la recursividad que está basado en recursividad, digamos, los que hayan programado en Lisp deben saber que los parentes, que es lo que marca el tema de la recursividad, están por todos lados, digamos, porque dicen que una lista está dentro de otra lista. Hay funciones primitivas. Las funciones primitivas son las instrucciones con las cuales ya cuenta el lenguaje. ¿Estamos? Creo que si no me equivoco, hace mucho que no programo el libro, cuando utilizaban el defun o cuando utilizaban ya algunas instrucciones de CTF, por ejemplo, eran ya funciones primitivas que ya el lenguaje ya estaban definidas o incorporadas, ¿no? La sintaxis es sencilla, pero involucra mucha matemática por ahí y cuesta a veces, a la gente que ve por primera vez Lisp o Scheme, le cuesta interpretar, digamos. Después cuando ustedes lo ven, digamos, se dan cuenta que toda esa teoría que veían en análisis 1, análisis 2 que renegaban, digamos, está basado en esa parte, digamos. Hay una equivalencia entre función y dato.
O sea, muchas veces no se sabe si ustedes están haciendo una referencia a una función o están haciendo referencia a un dato, digamos, por la forma como el mismo lenguaje escribe eso. El ambiente de programación dice que operan bajo un residente en ejecución. El residente en ejecución es que es un intérprete. Por ejemplo, una página web que está escrita, no sé, o sea, es un intérprete o es un programa ejecutable. Un intérprete significa que va ejecutando línea en línea y de ahí va viendo cuál es el resultado, digamos. Y ese es un intérprete. Y un ejecutable es que usted tiene un exe y el exe es el que le permite, el exe tiene todas las instrucciones, digamos. Entonces, un lenguaje, una página web, ¿es intérprete o es ejecutable? Esto sería un intérprete. Bueno, estos lenguajes trabajan de la misma forma, digamos, operan, digamos, con con el lenguaje que es el que le permite hacer, permite ejecutar la interacción e interpretar, digamos, y ejecutar, digamos, pero es intérprete. Se puede modificar el código en tiempo de ejecución, lo cual no se podía hacer con el imperativo. O sea que si yo, por ejemplo, cambio la función en la misma ejecución, se cambia lo que podía hacer antes, no sé, con la operación suma, ahora puedo cambiar y hacer otra cosa, digamos. ¿Estamos? Y hay una memoria dinámica. Fíjense, en esto a modo de ejemplo nada más, como para que ustedes lo vean, digamos. Acuérdense que hay muchos de sus compañeros que por ahí no vieron esto, digamos. Fíjense acá, cuando yo pongo más 1, 2, ¿qué notación es? Infija, posfija, prefija. Prefija. Prefija o polaca. ¿Por qué de prefija? ¿Dónde está el símbolo de la operación? Más 1, 2. El operador va antes de los operandos. Bueno, entonces fíjense que y acá por ejemplo yo podría poner más 1, 2, 3. Creo que en alguna versión de Elif se permite. Y lo pueden hacer, digamos, fíjense que les da el resultado. Después, ¿qué es lo que tienen de diferente? Aparte del más 1, 2, ¿qué es lo que tienen? Está entre paréntesis. Acá hace paréntesis, que en lib se llama, o en chain son listas. Entonces acá Una yo estoy lista. definiendo una lista, y esa lista tiene notación prefija y estoy colocando la operación. Fíjense en que, bueno, esto está en lib, es parecido, aunque hay unas pequeñas diferencias con Exchange, que creo que va a ser la práctica con Exchange. Pero fíjense, si yo hago cons 3 y nil es el símbolo de vacío o nulo. Entonces yo acá le estoy diciendo que cons es para que concatene el 3 a nil. ¿Cuál se hace primero? Cuando están los paréntesis, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Lo que está adentro o lo que está afuera? Lo que está afuera. La función más interna. La función pues sería lo que está adentro, digamos, que es lo que ustedes vieron en matemática, digamos, que es el tema de la precedencia de paréntesis. ¿Estamos? Entonces este const 3 nil lo que me va a hacer es una lista formada por 3 y nil. ¿Se entiende? Al hacer eso me va a hacer una lista formada por 3 nada más. La lista formada por 3 y acá me dice que concatene o que una el 2 con esa lista. El con dice que le permite concatenar el primer elemento tiene que ser el primer parámetro tiene que ser un elemento y el segundo tiene que ser una lista. Estamos en la lista vacía. Entonces acá fíjense que concateno 3 con nil, que es la lista vacía. Entonces el resultado va a ser la lista formada por 3. ¿Se entiende, no? Paréntesis 3, paréntesis. Y acá después hago concatena 2 con 3. Al concatenar 2 con 3, ¿qué es lo que me va a quedar? La lista formada por ¿qué? 2 y 3. 2 y 3, digamos. Concatenó el 2 con acá la lista que está formada por 3. Es una lista. Y acá lo concateno el 1 con el resultado que yo tenía acá, lo que está a la derecha, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser el resultado, el que está acá abajo, una lista formada por 1, 2, 3. Entonces, de esta forma es como que ustedes, por así decirlo, van jugando, digamos, armando cómo tienen que ir concatenando, digamos. Creo que en el práctico van a tener algún ejercicio de esto como para que ustedes vean, digamos. Igual, como les digo, no es el objetivo que ustedes aprendan el IF en una clase, digamos. Que en la materia, por ejemplo, desarrollo sistemático de programas se toman medio cuatrimestre para verlo, digamos. Es solamente para que ustedes vean que hay otro tipo de lenguaje y que
se trabaja de forma diferente. Por ejemplo, en esta instrucción list lo que me dice es que lo que está adelante, lo que está después a la derecha, 1, 2, 3, hago una lista con esos valores, digamos. Fíjense que hago una lista con 1, 2 y 3, que sería lo equivalente a hacer lo mismo que ustedes hicieron acá arriba. ¿Estamos? Fíjense que acá yo le digo el primer elemento de la lista formada por 1, 2, 3. Entonces la lista 1, 2, 3 me va a devolver esto que tenía acá, el paréntesis 1, 2, 3, la lista formada por 1, 2, 3. Y el primer elemento de esta lista, ¿cuál es? La lista formada por 1, 2, 3. ¿Cuál es el primer elemento de esa lista? El 1. El 1. ¿Qué pasaría si yo pusiera second de la lista formada por 1, 2, 3? ¿Qué me va a devolver el second? 2. El 2, que es el segundo elemento. Bueno, después tienen, fíjense que hay otra función que es, por ejemplo, el resto. El resto acá le dice el resto de la lista 1, 2, 3, pero fíjense que acá le devuelve un número, mientras que acá le devuelve acá les devuelve una lista formada por 2, 3, ¿estamos? Y pueden definir una función, por ejemplo acá la función factorial y luego ejecutarla, digamos. De todos modos, no va a ser, creo que lo único que tienen que armar es un árbol pequeño, digamos que es lo que van a hacer en la práctica, no va a ser más complejo que eso, ¿estamos? Eso es un paradigma funcional. Ahora vamos a ver el paradigma lógico. Dice, se basa en la descripción de enunciados lógicos y esto se hace a través de reglas de inferencia, ¿no? Están limitados en su conjunto específico de cálculo de predicado llamados cláusulas de Horn. Las cláusulas de Horn son los que forman la base, la base de datos de inferencia, digamos, para el motor de inferencia. Y se utiliza un proceso de unificación para la instanciación de las variables. Este proceso de unificación se refiere a cómo se va a resolver eso, ¿no? De qué forma se va a resolver. Entonces, este es fíjense en el dibujito, tienen ustedes una base de hechos, la base de hechos y la base de conocimiento. Para los que vieron Lisp, por ejemplo, perdón, los que vieron Prolog, eh, una base de hechos sería, por ejemplo, Juan es hombre. ¿Estamos? Entonces acá es un hecho, digamos. eh, o María es mujer. Entonces, si yo digo, y la base de conocimiento estaría formada por las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son las que dirían, por ejemplo, el abuelo es el padre, es la persona, el abuelo es la persona, es el hombre que es padre, X es padre de Y e Y es padre de Z. Entonces esa sería una regla de inferencia, digamos. Y este motor de inferencia es cómo se resuelve eso, digamos, de qué forma se hace. Generalmente siempre de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, esto que ustedes tienen acá, progenitor Pamela Roberto, significa que es la progenie del padre, digamos, o la madre, digamos. Progenitor es algo que no tiene sexo. Pamela sería la madre de Roberto. Tomás sería el progenitor de Roberto. Mujeres Pamela, hombres Tomás, hombres Roberto. Esto que yo tengo acá, que está con negro, digamos, ¿qué sería? ¿Una base de hecho o una base de conocimiento? Base de hecho sería. Esto es la base de hecho, digamos, que forma la base de conocimiento que ustedes tienen acá. Fíjense en que estos son lo que se llaman cláusulas de Horn. Estamos se escribe de esa forma. Y acá que yo le pongo descendiente, IX, progenitor, XY, quién es madre de XY, el que es progenitor y además es mujer, abuela, el que es progenitor y además es mujer, estamos hermanas, cuando es una relación de hermanas. Esto que está con rojo, ¿qué es? Cláusula de Horn. Estas son las cláusulas de Horn y son las reglas de inferencia, porque estas reglas son las que forman mi base de conocimiento. No sé si lo van a llegar a ver, pero hay sistemas que se llaman sistemas expertos. Estos sistemas expertos lo que consiste en que yo haga defina acá, defina la base de hechos y después defina mi base de conocimiento o mis reglas de inferencia.
Entonces yo puedo hacer deducciones sobre eso. No sé si ustedes vieron por ahí en algunas páginas web que en algunas páginas les dice, por ejemplo, sobre todo en las páginas médicas, de medicina, que les dice, si ustedes tienen fiebre o tienen más de 30, tienen los ojos rojos, no sé, tienen mucosidad, entonces van respondiendo, digamos, una serie de cuestionarios y al final le dice, bueno, entonces estás resfriado. O le da otro resultado, digamos, bueno, eso les permite hacer el paradigma lógico, digamos, la ventaja de eso es que es automático. ¿Estamos? Entonces, a través de una serie de reglas de inferencia, ustedes pueden pueden hacer reducciones. Este lenguaje es el que yo le decía que es el que estaba todo desarrollado en ese supermercado de Salta, digamos, y que la gente no lo pudo entender, digamos. Y bueno, hicieron todo de cero. Eh, Postulado del paradigma paralelo. Bueno, esto es lo que ustedes ya vieron, digamos, que tienen, fíjense en esto, SysD tiene una simple instrucción, un simple dato. Una instrucción puede ser ejecutada de forma escalar. Por ejemplo, si yo digo C igual A más B, es equivalente a hacer C igual A más B, o sea, cada una de los elementos que tienen dentro de esas matrices. SysMD, simple instrucción, múltiples datos, entonces perdón. El CID con una simple instrucción es un simple dato y el SysMD con una simple instrucción hace múltiples datos. Entonces, si yo sumo C igual a más B, lo que estoy haciendo es haciendo C sub IJ igual a sub IJ más B sub IJ. ¿Estamos? Estoy trabajando esto en forma paralela. Python, por ejemplo, ya lo tiene a esto incorporado ya. Entonces, tiene librerías, por ejemplo, que yo les decía, por ejemplo, para el manejo de imágenes en Python, que una imagen la vuelca a una matriz y entonces ya tiene una serie de operaciones para trabajar con esa matriz. Entonces es mucho más fácil porque ya tiene ya toda la librería incorporada para eso, digamos. Eh, hay lenguajes que son más propicios, digamos. Hay paralelismo, la instrucción o procesos pueden ser ejecutados en forma concurrente o secuencial. Java también entraría dentro del paradigma paralelo, cumple con los postulados, digamos, que se les pide. El no determinismo, por la naturaleza del proceso, puede generarse una ejecución no determinística. ¿Qué significa que sea no determinística? Si yo pongo la raíz cuadrada de 4, ¿cuál va a ser el resultado? Va a salir más 2 y menos 2, o sea, no un solo resultado. Bueno, eso sí, pero supongamos que, a ver, el cuadrado de 3, ¿cuánto es el cuadrado de 3? ¿El cuadrado de 3? ¿Cuánto es? 3 al cuadrado. No saben cuánto es 3 al cuadrado. 9. Y si yo lo vuelvo a ejecutar al programa, 3 al cuadrado, ¿cuánto me va a salir? Y tendría que salir 9 también. Bueno, eso significa que es determinístico, porque siempre le Sí. va a dar el mismo resultado, digamos. En la programación concurrente no siempre le da el mismo resultado, porque ustedes hacen una simulación y no siempre van a llegar al mismo resultado, digamos. A veces puede ser que hayan atendido en la simulación hayan atendido, no sé, a 5 clientes y en otros salido 6 clientes. Y no es que esté mal, digamos, solo que no es determinístico, digamos. No siempre sacan el mismo resultado, ¿no? Bueno, hay una la programación de procedimientos y funciones entre un bloque, se desarrolla usando postura procedural y estructura de datos adecuada. Hay una sincronización, procesos paralelos que deben coordinar su acceso a los mismos recursos. Hay un espera and y or, un bloque paralelo puede terminar cuando todos los procesos terminan bien o cuando lo haga uno de ellos. Y el ejemplo acá sería, bueno, acá ya le podríamos sumar si quieren el Java, Pascal concurrente, OCaml, que son lenguajes ya diseñados para el tema de concurrencia específicamente. Y yo lo pondría también acá Python, por ejemplo. Después tengo el paradigma orientado a objetos, que, bueno, básicamente orientado a objetos dice que los sistemas se modularizan en función de los datos. Los objetos trabajan como datos, o sea, los objetos son instrumentos con un tipo de dato complejo, porque ustedes generalmente usaron siempre abstracciones simples, digamos, pero pueden hacer abstracciones mucho más complejas, digamos. Hay objetos dinámicos, los objetos son copias de las clases dinámicas. Hay clases,
que es con la que ustedes trabajaban, hay herencia, hay polimorfismo. Yo creo que esto no vale la pena explicar mucho porque ya lo vieron ustedes en todo el primer semestre, digamos. Lo que es importante es que, como les decía, que sepan, digamos, cuáles son los postulados, digamos, que por ahí diferencian de un paradigma a otro. Estaba por ahí, acá entraría, o sea, mamá también entraría dentro del paradigma orientado a objetos. ¿No? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Gente, alguna duda? ¿Alumnos? Por ahora no creo. Bueno, a ver, vamos a la última, ya terminamos. Ya. Es cortito. Esto es para que después hagan un poco la práctica de mañana, fíjense, perdón, mañana, no, el próximo jueves. Tienen paradigma funcional. El paradigma funcional dice que tiene una gran flexibilidad, es conciso y la semántica es sencilla. El inconveniente es la ineficiencia de la ejecución y tiene poderosos mecanismos para controlar la complejidad y estructura del código. Eh, Se trata de los programas como funciones. Un programa es una descripción de un cálculo específico que es equivalente a una función matemática. ¿Se acuerdan que esto lo vieron ustedes? I igual a f de x o f implica, la función f está definida como x implica y. Esto lo vieron como lógica de primer orden en análisis matemático 1, creo, o 2. Los programas, procedimientos y funciones se representan a través de funciones. Y en un programa x representa la entrada e y representa la salida. En un procedimiento función x representa los parámetros e y los valores devueltos. Y no se distingue entre programas, procedimientos y funciones, todo lo mismo, digamos. Esto es porque después van a hacer algún ejercicio con Exchange, creo, y para que vean, digamos, cuáles son lo que lo distingue uno de otro. En nuestra programación se debe distinguir entre, bueno, siempre tiene que ver, esto también lo era para el lenguaje imperativo, la definición de la función y la aplicación de la función, o sea, cuándo ustedes la tienen que definir, en qué lugar la tienen que aplicar, digamos, o cuántas veces se puede aplicar, o de qué forma, digamos. Acuérdense que esto se caracteriza por ser iterativo, o sea que por ser recursivo, perdón, entonces todo se basa en la recursividad. Si se elimina la asignación, no hay asignación en lib. Eh, Se puede hacer, se hacen asignaciones, este, pero, pero no es la asignación A igual a B o A igual a B más C, la asignación clásica que ustedes ven. Tampoco pueden haber ciclos, pero a pesar de no haber ciclo hay recursividad, digamos que es lo que ustedes van a hacer. Hay recursión, que es lo que les decía. Y este es un ejemplo, fíjense en este. Este es un programa clásico que podría estar escrito, no sé, acá parece que está escrito en Java. Dice el void, el máximo común divisor, tengo u, o Java C, entero u, entero b, puntero x, tengo entero t y t z y hace una serie de operaciones. Es la versión imperativa de un ciclo, ¿no? No sé si el máximo común divisor, creo que sí. Y fíjense en que recursivamente es mucho más corto y mucho más sencillo. Y yo lo puse acá en 4 líneas, pero en realidad se pueden escribir todo en una sola línea. Y sería muchísimo más corto, digamos, aunque también por ahí un poco más difícil de ver, digamos. Eso ya van a hacer algún ejercicio en Exchange y van a probar eso. Una de las características es la transparencia referencial. La transparencia referencial dice que es la propiedad de una función de que su valor depende solo del valor de su argumento y no de las constantes no locales. O sea que si yo hago la raíz cuadrada de 9, me va a devolver 3. Y si vuelvo a hacer la raíz cuadrada de 9, me va a devolver 3. Es transparente referencialmente. Entonces depende de los valores, no de la constante. La carencia de la asignación y la transparencia referencial hace que la semántica sea más simple para ustedes, digamos, que vieron un poco de matemática, digamos, por ahí, para la gente que no vio tanta matemática, el paradigma funcional puede ser algo muy difícil o muy complicado de ver, digamos. El ambiente de ejecución asocia nombres solo a valores y no a localizaciones de memoria. Eh, bueno, eso lo van a ver, digamos, que no tienen, se asocian valores, digamos, no a localización de memoria, no hay una variable propiamente dicha, no es que yo pueda definir x de tipo entero, digamos, o algo así, digamos. Se define, pero de otra forma, digamos. Las funciones son valores de primera clase, que es lo que decía, por ejemplo, cuando usted tiene una composición de una función de este tipo,
f de x, f es x implica y, ¿estamos? Y la comparación en sí misma es una función que toma dos funciones con parámetros y produce otra que devuelve su valor devuelto. Por ejemplo, las funciones de orden superior, que es la que yo le mencionaba, digamos que viene en análisis matemático. Y bueno, algunas características que los procedimientos son funciones y tienen los valores de entrada de parámetros y los de salida de resultados. No existen variables ni asignaciones. No existen ciclos. El valor de una función depende solo del valor de los parámetros y no del orden de evaluación. Y las funciones son valores de primera clase. Bueno, estas son las características básicas, digamos, que tiene. Fíjense que la programación funcional en un lenguaje imperativo sí existe. Dice que el estilo y la técnica de programación funcional puede usarse en el lenguaje imperativo. Por ejemplo, ustedes el tema de la recursión está implícito en muchos lenguajes imperativos, ¿no? El requisito de la disponibilidad de la recursión y el mecanismo general de funciones. El problema típico de la programación funcional es el costo de llevar a cabo todos los ciclos mediante la recursión. Acuérdense que no hay ciclos, pero entonces los ciclos los tengo que reemplazar con recursión. Entonces ahí existe lo que se llama una recursión total. Y muchos usos simples de recursión no cumplen con la recursividad total, digamos, lo cual puede llegar a complicar la ejecución. Hay una serie de restricciones. Los valores estructurados como arreglo. No existe forma de construir un valor de tipo estructurado de forma directa, o sea, porque no hay una asignación. Las funciones no son valores de primera clase, o sea, yo no lo puedo definir, no es posible escribir funciones de orden superior. De orden superior era cuando yo tengo, por ejemplo, una función f que está compuesta por g y g está compuesto por z, entonces yo estoy haciendo ahí asignaciones de orden superior, ¿no? Que eso lo vieron en el análisis. Bueno, hay funciones que están incorporadas en estilo funcional, es un procedimiento de ordenamiento necesita devolver un arreglo en base a un arreglo de entrada. Entonces, fíjense que ustedes esto hacían para ordenar en un paradigma imperativo, lo clásico, digamos. Eh, Fíjense que el lib va a ser totalmente distinto a lo que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Porque lo van a tener que hacer esta función solamente con recurrencia y resolverlo solamente con recurrencia, ¿estamos? Y después van a tener que hacer que devuelva eso como resultado de la lista, y acuérdense que no tienen asignaciones. Bueno, veamos algunas cosas del lib que es como para que hagan el práctico, pero va a ser sencillo, ya van a ver. Se trabaja mucho con lista, que es lo que yo les decía que está entre paréntesis, se usa un intérprete. Hay una administración automática de la memoria, ustedes en lib no definen el uso de la memoria. Y hay dialectos comunes de lib, como en Common Lisp o el Exchange. Nosotros para hacerlo para ir un poco diferente a lo que es desarrollo sistemático del programa, lo hacemos con Exchange, pero para variar un poco, ¿no? Y los elementos de Exchange hay dos tipos, que son solamente los átomos y la lista. Los átomos dice que son las constantes, y una lista es una secuencia de expresiones rodeadas por paréntesis. Entonces yo tengo una sintaxis de Exchange, que ustedes tienen que poner un átomo o una lista, o pueden poner un átomo, que el átomo está formado por el número de la cadena, el identificador de carácter, o la lista por los elementos que están dentro de la secuencia que está rodeada por paréntesis. Entonces fíjense en algunas operaciones, por ejemplo 42 es un número, hola es una cadena, numeral t es el valor booleano de verdadero. Creo que esto cambiaba en Lisp, por ejemplo, que es punto t punto, me parece. Por ejemplo, numeral barra a, acá estoy definiendo el carácter a solamente. Y ejemplo de identificadores en Exchange sería a, que es a y hola, por ejemplo. Fíjense que acá el a es un carácter, hola es una cadena, y acá está definido como un identificador. ¿Estamos? Una lista en Exchange, por ejemplo, puede ser, fíjense, el 2 puntos, 1, después dice 1 punto, 2 puntos. El 2 puntos lo que le está indicando es que es un número real. Si yo tengo acá el 2 solo, significa que es un número entero. Y esta operación, fíjense que tiene notación infija y hace lo que habíamos visto. Hace 2 más 3, 5. 5 por la división de 6 o 2, 3. 5 por 3, 15. Le va a valer 15 como resultado. Tiene notación prefija, hay una regla de evaluación que se da por, bueno, cómo se evalúa cada uno.
Bueno, y algunos ejemplos que ustedes tienen, por ejemplo, para que vean la diferencia. Por ejemplo, 3 más 4, 5 en notación infija, fíjense que en el Chen es toda notación prefija y se hace de una forma o de otra. Y tienen, por ejemplo, para armar un árbol, que es lo que ustedes van a tener que armar en el práctico, van a tener que hacer eh, van a tener que colocar, bueno, ver los paréntesis en qué lugar colocar y ver quién va primero, toda notación prefija. Y hay algunas instrucciones, bueno, el if, por ejemplo, fíjense cómo cómo se escribe el if. If, y entre paréntesis la condición, si es verdadero devuelve 0 y si no devuelve la división de 1 por a, y acá cierran el if. El cont, que será tipo case. Por ejemplo, si yo quiero armar esta lista, ¿cómo tendría que hacerlo, digamos? Y eso es lo que ustedes van a ver, digamos, en la práctica, digamos, cómo armar listas de este tipo, digamos. Fíjense acá yo bisonte, por ejemplo, lo tendría que armar con nil y nil, entonces tendría que hacer un set f de bisonte con nil y nil, que varía, digamos, ¿no? el nil creo en HM es diferente, entonces. Bueno, tienen operaciones, por ejemplo, car el contenido del registro de dirección y cdr el contenido del decremento. El contenido, esto se refiere de una lista que es lo que ustedes pueden extraer, digamos, car, que es el contenido total, digamos, y cdr creo que era el primer elemento, si no mal no recuerdo. Fíjense en car l me va a devolver 1, que es el primer elemento, y cdr de l me va a devolver la lista formada por el resto, 2 y 3. Fíjense que en el primer caso devuelve un elemento y en el segundo caso devuelve una lista. Y luego 4 con L, la lista estaba formada por 1, 2, 3, entonces 4L me va a devolver la lista formada por 4, 1, 2, 3. Fíjense que inserta el 1 como primer elemento de la lista. Y bueno, ya se pueden trabajar, digamos, para armar esto que ustedes ya lo vieron en estructura de datos, digamos, el tema de puntero. Y sí,